Continuamos con La Noche. Porque lo que es claro es que el país está inundado de coca. Frases como esta que recientemente pronunció el procurador Fernando Carrillo son ya conocidas por los colombianos. Vamos a nadar en coca y estamos nadando en coca. El jefe del Ministerio Público alertó por el incremento de cultivos ilícitos y el incumplimiento en la meta de erradicación de estos, que había prometido el presidente Juan Manuel Santos, hecho que reconoció el mandatario desde Europa. Y eso está generando crimen organizado, está generando presencia de grupos armados, de carteles internacionales y por supuesto de un deterioro grandísimo de la ética y la moralidad pública. Sin embargo, para el presidente, la solución está en ejecución, con lo que llama políticas muy bien diseñadas y efectivas. Se refiere al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Pero hoy tenemos una política muy bien diseñada y muy efectiva de una combinación de erradicación forzosa, que es la que sí funciona, más que la fumigación, y sustitución voluntaria. Sin embargo, la Fundación Ideas para la Paz, que ha seguido de cerca estas políticas de las que habla el mandatario, contradice la efectividad de estas. De acuerdo con su más reciente informe titulado ¿En qué va la sustitución de cultivos ilícitos?, este programa enfrenta graves rezagos. El primero tiene que ver con la poca llegada de programas de asistencia técnica para las familias que ya erradicaron sus cultivos. Según esta investigación, al 31 de marzo pasado, existe un total de 62.181 familias de 43 municipios del país inscritas a este programa. De esas 62.181 familias, el 51% ya había recibido el primer pago para efectos de sustitución de cultivos. Sin embargo, de ese número, solo 7.009 familias habían recibido asistencia técnica para invertir ese dinero. Es decir, que existen pocos avances en la generación de condiciones para el tránsito de estas familias a economías legales. Informe Fundación Ideas para la Paz. Mientras algunas familias han usado las asignaciones monetarias para su sostenibilidad, en la mejora de sus predios o en la plantación de cultivos legales, hay casos en los que los recursos se han agotado rápidamente. Otro problema es el retraso en la verificación de la ONU a los cultivos ya erradicados, muchas veces por riesgo de seguridad. De acuerdo a la Fundación Ideas para la Paz, esta verificación es la llave para que el dinero sea desembolsado a los campesinos. Por lo tanto, si no hay pagos, no hay erradicación y mucho menos sustitución, problemas que persisten a 3 meses de que culmine el gobierno del presidente Juan Manuel Santos Calderón. Juan Carlos Garzón, en Vancouver, Canadá, investigador de la Fundación Ideas para la Paz. Usted fue uno de los autores de este importante informe. Me gustaría que nos explicara si en este momento las familias que se han acogido a este programa de sustitución voluntaria de cultivos, en medio de todas las amenazas que enfrentan, realmente sí han recibido esos incentivos que les permita dedicarse a economías legales, cambiar estas economías ilegales por economías legales, por plantaciones ilícitas. Bueno, lo primero es que lo que recibieron los campesinos hasta ahora han sido los subsidios, el subsidio que es un apoyo que da el Estado en los primeros 12 meses, son 12 millones de pesos que se le da al campesino con la condición de que erradique. Eso ha pasado, o sea, lo que tenemos es que de todas las familias que que expresaron su intención en los acuerdos colectivos, la mitad ha sido vinculada al programa y la mitad de esa mitad ha recibido pagos. Pero los pagos, digamos que se concentran en el momento de la erradicación, con unas observaciones particulares sobre los efectos que no se sienten en esas regiones cuando se dan los subsidios. Es decir, el subsidio es una herramienta temporal que puede crear este tipo de incentivos, pero que no genera las condiciones para el tránsito a la actividad legal. Y es ahí donde la FIP expresa la preocupación, porque estamos a pocos meses de que termine este gobierno. Pues ustedes ya vieron la cifra, 1 de cada 10 familias tiene asistencia técnica, que es una condición necesaria para formular los proyectos productivos, cuando en el inicio del programa se supone que todo iba a suceder de manera simultánea. Entonces tenemos un vacío que además se complementa
con el poco avance también que ha habido en términos de la construcción de bienes públicos y la provisión de bienes públicos. Entonces digamos que nos cogió la noche, va a comenzar el próximo gobierno y en las regiones lo que usted puede ver es una gran incertidumbre sobre si lo que se pactó, sobre lo que se acordó, en términos sustanciales para poder cambiar las vidas de estas personas se va a cumplir o no. Yo quisiera decir además que pues sería un gran error darle la espalda a estos campesinos. ¿Por qué? Por dos cosas fundamentales. Una es que la reacción que tendríamos francamente va a ser la resiembra y el aumento de los cultivos de coca. Y lo segundo es que en varias de esas poblaciones habría un impacto grandísimo en términos de la confianza que tienen estas poblaciones en el Estado y esos diálogos que se han abierto. Entonces el próximo presidente de Colombia va a tener la responsabilidad de tomar una decisión sobre cómo hacemos de este programa un programa sostenible. Y la última cosa, porque a mí me preocupa esta afirmación, y es que la erradicación forzada sí cumplió la meta y es una estrategia que sí ha sido eficaz. Pues eso es fácil decirlo en el corto plazo, porque es básicamente arrancar las matas, medir que se arrancaron esas matas, pero hay dos preguntas, y es, si esa estrategia es eficaz, ¿por qué subieron los cultivos el año pasado? Y lo segundo es, ¿qué sostenibilidad tenemos de esa estrategia cuando hemos visto que la resiembra de la erradicación forzada es alta? Entonces, en un par de meses, lo que hoy consideramos un avance, puede irse de un momento a otro. Puede convertirse en el aumento de los cultivos ilícitos. Doctora Luz Perli Córdoba, le planteo ese mismo interrogante y sobre eso hablaba Juan Carlos. ¿Hasta dónde estos subsidios garantizan momentáneamente que el cultivador o el campesino deje esos cultivos ilícitos, pero cuando no reciba esos subsidios quizás vuelva a reincidir en ese tipo de economías, teniendo en cuenta que no cuenta con el apoyo del Estado? Ese es un riesgo que precisamente se contempló en el acuerdo de paz, en el cual nosotros ayudamos a aportar documentos y aportar propuestas por parte del campesinado, y precisamente para ello está planteada la implementación del punto 1 de los acuerdos, que es la reforma rural integral. Aquí tenemos que no solo darle un subsidio al campesino por un año, porque seguramente en los territorios donde está, si no tiene vías, si no tiene comercialización para sus productos, si no tiene transformación de sus productos, seguramente existe un alto riesgo que él regrese a los cultivos de coca al no tener otra forma de subsistir. Entonces, lo que está planteado en el punto 1 es que hay que resolver de fondo el tema de las vías, el tema del acompañamiento para la comercialización de productos, y hay que decir que en todos estos territorios es viable hacer muchos cultivos que serían efectivamente la solución para sacar al campesinado de la situación en la que está, pero que el punto 1 no despega, el punto 1 está estancado absolutamente, y hoy en día, claro, hoy en día como está en el grado de incumplimiento que está el acuerdo de paz, el punto 1 e incluso el punto 4, porque solo se le está entregando el subsidio al campesino, pues vamos a tener una situación de retorno a los cultivos. Pero si hacemos, es la principal situación que hemos venido nosotros colocando alarmas por todos lados, diciendo, vea, si no implementamos completo, esto va a ser muy difícil. Y más en este momento que estamos en época de elecciones, y el próximo ya 7 de agosto tendremos un nuevo presidente, no menos de 3 meses, y es un punto, doctor Eduardo Díaz, que de alguna manera preocupa a los campesinos. Me gustaría, doctor Eduardo, conocer su reacción frente a este informe que presenta la Fundación Ideas para la Paz. Solamente el 11% de estas familias cuentan con asistencia técnica para poder hacer su tránsito de una economía ilegal a una economía legal. ¿Qué opina usted de los resultados que arrojó este diagnóstico? A mí me parece un trabajo serio, independiente, serio, pero tengo algunas observaciones, unas que tienen que ver con que el informe, y lo dice claramente, tiene una fecha de corte que es el mes de marzo de este año. Ese 11% que señala ahí efectivamente era la cifra del marzo. Esto pues producto del trabajo ha venido cambiando y hoy ya no son solo 6.000
804 familias con asistencia técnica, sin eso hay que sumarle 15.000 familias más. Con ello no quiero decir que el tema esté resuelto, y en eso comparto lo planteado por el doctor Garzón en su informe. Aquí hay un grandísimo esfuerzo que realizar, porque el tema no es simplemente retirar unas matas, hay que sustituir toda una economía, toda una manera de vivir de regiones muy importantes del país, y que el proceso de paz está trabajando para incorporarlas. Ahora bien, esto de las vías no van a llegar de la noche a la mañana, por ello el plan marco de implementación del acuerdo de paz que fue aprobado por el Congreso de la República y el propio acuerdo de paz prevén que este proceso de transformación nos va a tomar entre 10 y 15 años. Esto no va a ser de la noche a la mañana. Y por último, es cierto que el gobierno termina en 3 meses, pero es que el acuerdo de paz no es si bien tiene el liderazgo del presidente Santos, no es una política que se agota con el gobierno del presidente Santos, que está previsto continúe y que debe avanzar en ese propósito. Que tenga ajustes, etcétera, es otro tema, pero la política de paz y el acuerdo de paz deben avanzar y deben ser uno de los aspectos centrales del desarrollo de este país y en especial de estas regiones. Y ello implica a los programas de desarrollo con enfoque territorial, la reforma rural integral, el tema de vías, que son los que le dan sentido a la sustitución. Doctor Eduardo Díaz Uribe, director del programa integral de sustitución voluntaria de cultivos, yo le agradezco su presencia aquí en el programa de la noche y que haya atendido esta importante entrevista, teniendo en cuenta el momento en el que se encuentra en el país y la importancia que tiene para ese mismo acuerdo de paz la sustitución de cultivos ilícitos y la erradicación forzada. Doctor Eduardo Díaz, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, mil gracias, Jefferson. Vamos a marcar una última pausa comerciales. Cuando regresemos estaremos analizando la posición que tienen los Estados Unidos, en la que en 2 ocasiones ya ha llamado la atención sobre la preocupación que le genera el aumento de los cultivos ilícitos en Colombia en momentos en que se firmó un acuerdo de paz. Estaremos escuchando las declaraciones que nos entregó el subsecretario de Estado para Asuntos de Narcóticos de los Estados Unidos. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.